Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa llamada Tamar, Amón, hijo de David, se enamoró de ella. Gloria al Señor Jesús. Estén cómodos, hermanos. Vamos a ver en esta mañana una familia hacia la excelencia. Son pocas las personas y las familias que deciden por la excelencia. Sobresalir. Porque nosotros siempre tendemos a escoger entre lo bueno y lo malo. Pero casi nunca miramos que hay algo mejor. Y es escoger entre lo bueno y lo mejor. El creyente simple, digámoslo así, el creyente simple siempre va a estar eligiendo entre lo malo y lo bueno. Ese es el creyente simple. Siempre va a escoger entre lo malo y lo bueno, o entre lo bueno y lo malo. Pero el creyente maduro siempre va a estar pendiente para elegir entre lo bueno y lo mejor. Entre lo mejor, siempre, porque es lo excelente. Uno va al supermercado y ve, por decir, unas cebollas malas y las buenas. Entonces uno las malas las desecha, mira las buenas, pero va buscando a ver si hay algo mejor que eso. ¿Cierto? Esto está bueno, no está malo, no está dañado, pero voy a ver si hay unas cebollas mejores. Así debe ser en la vida cristiana y en todo. Por eso el mediocre siempre va a elegir entre lo malo y lo bueno. El muchacho que no se inclina por la mediocridad nunca pensará que lo importante es ganar el año. Siempre pensará que lo importante es la forma como lo ganen. No es pasar raspado. No es, mami, lo importante es que tenemos salud. Cierto que uno le pregunta a los muchachos, ¿cómo les va? Mami, lo importante es que tenemos salud. No importa que nos esté yendo mal. Gracias a Dios hay salud. No. Se está levantando una generación que no tiene la mirada hacia la excelencia. Se está levantando una generación mediocre, que lo que importa es ganar el año, no importa cómo lo ganes, así pases arrastrado. Ese es el espíritu de la cucaracha. Sí, señor. Ese es el espíritu de la cucaracha, arrastrado. De la serpiente, arrastrado. ¿Cómo pasaste el año? Como la serpiente, papá, arrastrado. Qué bueno que pases el año como el águila, elevado. ¿Cierto? No, lo importante fue que pasé. No, pasaste, pero eso no fue lo importante. La importancia está en la forma como pasaste el año. Por eso nosotros los padres
debemos vivir una vida también de excelencia. Porque si queremos que nuestros hijos se decidan por la excelencia, por lo mejor, deben verlo en nosotros. Siempre nos inclinamos hacia lo mejor. Y es que eso se ve en todos los campos, en todas las áreas de nuestra vida. En la vida cristiana, yo no debo preguntarme, ¿esto es bueno o es malo? Todavía escuchamos creyentes con la misma pregunta de cuando estaban recién convertidos. Hermano, ¿esto será bueno o malo? ¿Hay algo de malo en esto? Yo no le veo nada de malo. Pero hay cosas buenas. Que a la postre se nos convierten en un problema. Por eso el creyente simple siempre estará diciéndose y preguntándole al Señor si eso es bueno o es malo. El creyente maduro siempre orará: Señor, ¿esto que es bueno me conviene? Esto es bueno, pero me conviene. Porque hay cosas buenas, pero no nos convienen. No todas las cosas buenas nos sirven a todos. Las personas que sufren del colon no pueden ver el repollo, el brócolis, la cebolla cabezona. Pero esas cosas son buenas. ¿Quién dice que no es bueno el brócolis, la cebolla, el repollo? Son hortalizas, son buenas. Pero para el que sufre del colon no le sirven. Entonces yo debo preguntarme para mi vida: ¿esto que es bueno a mí me sirve? ¿A mí me conviene? Aunque sea bueno. Y por eso es que encontramos personas que el médico le recomienda para su salud no tomar tinto, por decir algo. No comer ciertos alimentos, porque no le convienen, aunque sean buenos. El tinto, por decir, es un diurético espectacular, un antioxidante superpoderoso. Es más poderoso el tinto, tiene un antioxidante más potente que el té verde. Para la piel es espectacular. Pero para los que tienen problemas de gastritis, no pueden tomar tinto. Aunque sea bueno para la piel, aunque sea un antioxidante espectacular, los que sufren gastritis no lo pueden ver. Pero nosotros somos muy facilistas y hay muchas cosas que no entendemos, ¿cierto? Entonces decimos: a mí me hace daño el tinto, pero en el nombre de Jesús me lo voy a tomar. ¿Cuántas veces tú has dicho: me hace daño tal alimento, pero yo me lo tomo en el nombre de Jesús? Si tú examinas esa expresión, te darás cuenta que eso es tentar al Señor tu Dios. El diablo le dijo a Jesús: lánzate, pues a sus ángeles mandará que acerca de ti te guarden en todos sus caminos.
Él se podía lanzar, pero el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, si yo sé que me voy a matar, ¿por qué me voy a tirar? Solo para que Dios me cuide, solo porque tengo fe que Dios me va a librar. Pero si yo sé que me voy a matar, eso es tentar al Señor tu Dios, porque tú sabes que te hace daño. Es que aunque comieren cosa mortífera, no les hará daño, sí, pero si tú no sabes que es mortífero. Porque si tú sabes que te va a matar, eso es atentar contra tu propia vida. Así de sencillo. Entonces cometemos muchos errores porque, como digo Cantinflas, la falta de ignorancia, ¿cierto? Cantinflas 1:3. La falta de ignorancia es terrible. Tomamos versículos que no examinamos. Por eso la tentación que el diablo le puso a Jesús era hacer lo que él hiciera, la voluntad de él. Esa fue la tentación que puso. Que me obedezca, que haga lo que yo le digo y le doy tal cosa. Porque recordemos que fue tentado como humano, no como Dios. Por eso el Señor le dijo: no tentarás al Señor. O sea, a ti se te está olvidando que estás tentando al Señor. Y acuérdate que soy tu Dios. Yo te hice a ti, acuérdate, yo soy tu Dios. Por eso esa es la prueba más visible que tenemos nosotros de la unicidad. Que Jesús le dijo: ¿quién estaba hablando con el diablo? Jesús. Y le digo: no tentarás al Señor. ¿A quién estaba tentando el diablo? A Jesús. Y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y nosotros no queremos aceptar que Dios es Señor y creador del diablo. Y por no reconocer eso, por eso es que permitimos que el diablo haga muchas cosas. Recuérdale al diablo quién es el Dios de él. No hay más Dios. Solo hay un Dios. Que los seres humanos se han inventado dioses, es diferente, pero solo hay un Dios, dijo el apóstol Pablo. A ti se te olvidó, Satanás, que yo te creé a ti. A ti se te olvidó que fui yo. Que te rebelaste es otra cosa. Que te me volteaste es otra cosa. Pero yo soy tu Dios. Se nos olvidan muchas cosas y otras por falta de conocimiento, por falta de escudriñar las Escrituras. Por eso la oración va de la mano con la lectura, con escudriñar la palabra. No podemos vivir los padres una vida de excelencia si nosotros no vamos tras la excelencia. Adquirir conocimiento para ir tras la excelencia. Somos perezosos en escudriñar las Escrituras. Escudriñar, que quiere decir ahondar, investigar, profundizar, indagar, inquirir, averiguar,
preguntar. Eso es lo que quiere decir escudriñar. Por eso no dice lean, sino investiguen, profundicen, averigüen de mí. Porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, el escudriñar las escrituras no nos da la vida eterna. Pero ellas te dicen cómo obtener la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que te cuentan sobre mí. En la Biblia está escrito ahí. Ahí se muestra el carácter de Dios, los gustos de Dios, los pensamientos de Dios. ¿Cómo nosotros los padres vamos a guiar a nuestra familia hacia la excelencia en Dios si nosotros no somos adictos a las escrituras? Si no investigamos en ella, si la leemos como leer el periódico, si leemos las escrituras como los religiosos. Yo le decía a los hermanos una vez que nosotros somos más católicos que los católicos. Porque nosotros rezamos, solo que no usamos la palabra rezar. Nosotros casi no oramos, no hemos aprendido a orar, que es hablar con Dios. Nosotros rezamos. Nos falta es el rosario, la camándula. Sí. Hemos cambiado textos bíblicos por el Dios te salve María, por el yo pecador. Entonces, ¿qué hacemos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callada me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Cómo le llama usted a eso? Repetidera. Los de la tradicional le llaman rezar. Y el Señor dijo: no crean ustedes que por sus muchas repeticiones serán ¿qué? Oído. ¿Ustedes creen que a qué se refiere él? Él estaba hablando con los de la religión tradicional, no estaban todavía. Ellos aparecieron después, en el 300 y pico. Estaba hablando con los fariseos, con los judíos, que lo que hacían era repetir la ley, las escrituras. Porque ellos solamente contaban con el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, se está refiriendo en ese entonces solamente estaba el Antiguo Testamento.
¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice: ni crean que por sus muchas repeticiones serán escuchados? Porque ellos se la pasaban, era: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos al andar por el camino, al levantarte, al andar por el camino, al acostarte. Esa era. No era el Dios te salve María, por si acaso usted entendía que se refería a lo de la tradición. A ellos no se refería, porque ellos no estaban. Eran a los creyentes de ese entonces, al pueblo de Dios, que tenían las escrituras solo para repetirla. Cogían los salmos para repetirlos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ya. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Y así le puedo decir salmos en cantidad. Pero eso quería Dios. Ese era el deseo de Dios, que nos aprendiéramos las escrituras de memoria. Ese no era el deseo de Dios, que nos las aprendiéramos de memoria, gloria a Dios. Pero el deseo de Dios era: guárdalas en tu corazón. ¿Qué quiere decir guárdalas en tu corazón? Guardar ahí viene de una raíz hebrea que significa, o que quiere decir, practicar. O sea, practícalas. No estoy tan interesado en que te las aprendas de memoria. Mi interés es que las practiques. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, las practicarás. Y después se las repetirás a tus hijos. ¿Por qué después las repetirás? Porque como ellos ven que tú la practicas, ellos ven que tú das el ejemplo, entonces le vas a explicar lo que estás haciendo. Después se la repetirás a tus hijos. Cuando se levanten, estando en la casa, por el camino y al acostarse. Pero primero te las aprenderás tú. Porque es explicarle al hijo el versículo. Uno ve los niños que pasan versículo de memoria. Gloria a Dios por los padres que le enseñan a sus hijos versículos de memoria. Yo cometí un error con mi hijo mayor. Digo un error porque no sabía. Mi hijo el mayor, cuando tenía 5 años, 7 años, se sabía todo el Salmo 119 de memoria. Todo. 176 versículos tiene el Salmo 119.
y se sabía la mayoría de los salmos. Porque algo que hemos tenido de costumbre es el devocional con ellos antes de irse a estudiar. Eso es sagrado. Antes de irse a estudiar solo vas a invertir 5 minutos, no más. Se ora, se escoge un versículo, se explica a vuelo de pájaro y se manda. 5 minutos, ya, eso no es tanto. Pero lo que hace oyó. Pero con el mayor, solo nos interesamos por lo que aprendiera de memoria, nada más. Que solo aprendiera de memoria. Y todos los días un versículo. Por eso con el Salmos 19 duramos casi 6 meses para que lo aprendiera, un versículo todos los días. Y después duré el resto de año para que lo repitiera todos los días, 10 versículos, 5, en fin, para que no, y así. ¿Qué pasó con eso? Que se los aprendió de memoria, pero no los entendió. No los entendió. Porque yo venía de enseñanza que al hijo solamente coge el versículo y que se lo aprenda. Ya. Pero no había entendido que eso no era lo que el Señor quería. Que de qué me vale a mí que mi hijo se aprenda todas las escrituras si no la entiende. Usted sí sabe que hay gente que no son cristianas, no son creyentes y se sabe la Biblia de memoria. Gente que lee las escrituras todos los días, pero no son cristianos. Pero no la entienden. Así que cometí ese error con él. Error, vuelvo y le digo, por la falta de ignorancia. Porque la ignorancia, óigame bien hermano, es el arma letal que usa el diablo. El arma más poderosa que el diablo usa con el creyente es la ignorancia. Ignorar un principio bíblico, ignorar lo que dice Dios es el arma que usa el diablo. Por eso la ignorancia es algo que afecta, que destruye al que la tiene y a los que le rodean. Aprendí que eso no era lo que la Biblia o lo que el Señor quiere. Entonces entendí el mandato de Dios cuando dijo: escudriñad las escrituras. Algo que aprendí fue que yo no puedo leer las escrituras dándole un significado con la lengua española, castellana, porque el Antiguo Testamento fue escrito en cananeo, en lengua cananea. Más adelante, Esdras, el reformador, que le llaman,
la pasó a lengua hebrea y aramea. Pero al inicio solo se conocía la lengua cananea, en la que fue escrita los cananeos, los que habitaban en Mesopotamia. Por eso fue escrito en lengua cananea. Moisés lo escribió en lengua cananea porque era la lengua que se hablaba. Los hebreos, que después se le llamó como el pueblo de Dios, pero al inicio el gentilicio hebreo, más que todo la expresión hebreo se le llamaba era a los que vinieron, a los que pasaron el río. O sea, todos los que vivían antes del río Jordán, ¿se acuerdan que el pueblo pasó? Entonces, los que cruzaban el río se le llamaban hebreos. Después fue que quedó prácticamente como se le dio, porque ellos fueron los que pasaron el río, se quedaron con ese nombre, los hebreos. Así que yo no puedo interpretar las escrituras, óigame bien, leer un versículo con mentalidad castellana. Porque fue escrita a un pueblo judío inicialmente, con lengua ya en arameo y en hebreo, ya más acá. El Nuevo Testamento en griego. Cuando Jesús en su manifestación en carne leyó las escrituras en griego. Por eso los mesiánicos que hay por ahí, que dicen que no, que él leyó en hebreo, no, ya estaba el griego. Fue traducida en griego. La Septuaginta que le llaman. Por Ptolomeo, que la mandó a traducir en griego. Jesús leyó en griego las escrituras. Ya casi poco se leía en hebreo. Solo los sacerdotes y los escribas conocían bien. Si yo no investigo qué quiere decir la palabra escudriñad en la raíz en que fue escrita, no voy a entender el mensaje. No lo voy a entender. Entonces me decidí por hacer las cosas como Dios manda. Cuando yo entendí que la palabra escudriñad quiere decir investigar, porque el hebreo y el griego son idiomas ricos en su significado. No es como el español, ni el inglés, ni los demás idiomas. Que silla tiene muchos sinónimos. Uno entiende por banco, taurete, silla, ¿qué más podemos? Banca, en fin, y donde empleemos esa expresión sabemos que quiere decir lo mismo. En el hebreo ni en el griego sucede lo mismo, no sucede. Aquí la palabra
¿Se acuerda que le expliqué prosperidad? ¿Cómo cambia el significado en algunos versículos? Que no significa lo mismo. Así que yo tengo que tener claro eso. Si yo quiero llevar mi familia hacia la excelencia, yo debo iniciar. Que ellos vean que yo voy más allá. Que yo no me quedo con lo que me explican en la iglesia. Que yo ahondo, yo investigo. Que no trago entero. Que soy como el rumiante, la llevo en la boca. Pero en la casa la saco, la mastico, vuelvo otra vez, la mastico, vuelvo, la saco, vuelvo, la mastico, hasta que se convierta en un líquido que pase bien. El creyente debe tener el espíritu del rumiante. Investigar. Por eso el apóstol Pablo admiró a los hermanos en Berea. Dice, estos creyentes eran de más estudio. Por eso dice más nobles. Eran creyentes más inquietos en cuanto a las escrituras, porque ellos no se tragaban lo que nosotros les enseñábamos, sino que iban a sus casas y investigaban para ver si lo que habían oído era así. No para polemizar, porque hay creyentes en la iglesia que buscan es para polemizar, para atacar. No, los de Berea no lo hacían con ese espíritu, era con el espíritu de aprender más. Pero ¿cómo nuestros hijos van a seguir un camino excelente si nos ven la mediocridad? Hasta por sospecha no las ven. ¿Ah? Yo recuerdo que la primera vez que vi a mi hijo, lo invitaron a enseñar culto los sábados, un culto un sábado. Y lo veo con un diccionario, con un esto, con un otro, y cogiendo y investigando y mirando. Y preguntándome, mami, ¿qué pasó con este y este? Entonces yo le hablé y le dije, ¿por qué? Me dijo, es que tengo que enseñar el sábado. Y fue un lunes que me preguntó. Ayer me dijeron, mami, el domingo, ayer me dijeron que tengo que enseñar el sábado. Y yo, tú sabes, Dios mío. Y desde el lunes lo vi. Todos los días investigue, investigue y coja y haga. Y nos quedábamos con mi esposo mirando. El sábado, cuando enseñó, quedamos aterrados. Qué enseñanza tan... que eso sí era enseñanza, aprendimos. Quiere que le diga que yo no sabía que Tarsis, imagínese, cuando escuché esa enseñanza de él, yo no sabía que Tarsis, porque él habló sobre Jonás, pero enfocó a Jonás, que yo creo que invirtió todo, que no, o sea, él enfocó a Jonás, lo contrario prácticamente,
O sea, le dio un enfoque, le dio una vista que no. Y yo no sabía que cuando Jonás se fue a Tarsis, era porque Tarsis quedaba en lo último de la tierra del pueblo conocido en ese entonces, del mundo conocido de ese entonces. Yo no sabía. Va y dice, vamos a hablar quién es Tarsis, dónde quedaba Tarsis. Y comienza explicando. Tarsis era el último, la última ciudad, lo último de la tierra de ese mundo conocido, lo último. Por eso Jonás fue a Tarsis, porque como era lo último de la tierra, él pensó que Dios no estaba allá. Yo quedé. Bueno, ¿y este pelado de dónde sacó eso, ven? Y comenzó a quedé. Entonces los muchachos le dijeron, pero ¿y de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó él? ¿De dónde iba a sacar a Armando semejante? Imagínense. Ellos pensaron que yo le había ayudado. Y cuando yo hablé con él, le dije, Armando, ¿dónde conseguiste toda esa información? ¿Ve? Me dice, mami, investigando. Es que yo te veo a ti y a mi papá, que para sacar un solo mensaje se demora hasta 1 mes y 15 días en un solo mensaje, y te veo todos los días. Investigue acá, y cuando yo me doy cuenta que no son como otros predicadores que solo se preocupan por fogosidad, porque hablen en lengua, pero el intelecto queda sin conocimiento. Y yo me dije a mí mismo, yo no puedo salirle a Dios ni a mis padres con cualquier mensaje, porque ellos no puedo. Ejemplo me han dado de hacer las cosas bien. Y me dijo, mami, es que yo no puedo salir con cualquier mensaje delante de ti, mi papá, ni delante de la iglesia acostumbrados a esos mensajes. Yo me metí en Dios y era Dios mío. Pero si tus hijos te ven que a ti te toca predicar y te ven es un día antes, apurado. Es más, los hijos saben cuando te toca predicar porque es el día que te ven buscando en la Biblia y orando. Hasta ayuno sacas, porque te toca predicar. Entonces los pelados dicen, a mi papá como que le toca predicar, ¿ven? Pero cuando mis hijos, por ejemplo, me preguntan, mami, ¿le toca predicar? No, nunca, porque en eso me la paso buscando. Entonces el día que ellos les toque van a hacer lo mismo que ven de ti, un día antes. Y entonces vienen corriendo a ayunar creyendo que es el ayuno el que les va a dar la unción. Y lo que van es detrás de que el pueblo brinque. Van es detrás de que haya una demostración poderosa del Espíritu Santo, y gracias a Dios por eso. Se preocupan solamente porque Dios derrame su gloria. Tú no tienes por qué preocuparte para que Dios derrame la gloria. Esta iglesia es de Él y Él la derramará. No es por lo que tú ores ni ayunes, es porque Dios cumple su palabra, porque es fiel.
Denle un aplauso mejor al Señor. Gloria a Dios. Yo no tengo que orar para que Dios derrame su gloria. Él ha prometido llevarnos de gloria en gloria. Yo no tengo que orar para que Dios selle con el Espíritu Santo a fulano y sultano. Él ya lo derramó. Yo tengo es que preocuparme por escudriñar las Escrituras y creer cuando oro que Dios me va a usar. Porque mi esperanza no está puesta en la oración ni en el ayuno. Si tú crees que por mucho ayunar es que Dios te va a usar más, estás equivocado. Porque si tú crees que por la aguantada de filo que te pega es que Dios te va a usar, hay gente que aguanta más filo que nosotros. No es el sacrificio lo que honra a Dios, porque es más, eso deshonra a Dios. Porque si yo pongo mi confianza en un ayuno, el apóstol Pablo dijo, por demás murió Cristo. Porque entonces estoy creyendo que Dios me va a responder por el sacrificio que estoy haciendo, y eso no honra a Dios. A Dios lo honra es mi fe. Porque es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. En el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe. Justicia es justificado. O sea, hemos sido llamados inocentes. No por los sacrificios que hicimos, sino por la fe. Y para fe. Por eso el ayuno y la oración no es para sacarle a Dios ningún beneficio, porque Él nos lo dio por gracia. Porque yo oro no para sacarle a Él nada, yo oro porque mi alma necesita estar en contacto con Él. Porque mi alma tiene sed. Porque Él es el agua que sacia mi sed. Porque solamente en su presencia es que mi alma tiene contentamiento. Cuando yo digo en su presencia, no me estoy refiriendo a sacar 4 y 5 horas postrado, no. Cuando yo me refiero en su presencia, me estoy refiriendo es a que mi alma está las 24 horas conectada con Él. Porque no hay un momento en mi vida que no esté en su presencia. Por eso los que dirigen culto a veces son los responsables de que los cristianos que están comenzando tengan
el conocimiento que tienen de Dios, porque empiezan y dicen: hermanos, colóquense de pie, ya hemos entrado en la presencia del Señor. ¿Y ante en quién estaban? ¿Delante de quién estaban? Por eso los hombres de Dios oraban, era: Señor, en cuya presencia estoy. No, Señor, ahora que estoy delante de tu presencia. No oraban así: Señor, en cuya presencia estoy. Porque el salmista lo dijo: antes que formasen los montes, antes que naciesen los montes, los cielos y las estrellas, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y sigue diciendo en el 139: por delante y por detrás me rodeaste. Oh Señor, dice: porque tu embrión vieron mis ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. O sea, Señor, cuando yo solo era un embrión, o sea, cuando solamente era la puntica de un alfiler, porque eso es un embrión, es la puntica de un alfiler en el vientre de la madre. Cuando yo solamente era una puntica en el vientre de mi madre, tus ojos me vieron. Aleluya. Y mucho antes, pero él se refiere en su caso particular, porque mucho antes nos vio el Señor. Dice: y en tu libro estaban escritas, en otras palabras, y tú conocías todo lo que yo iba a hacer. Porque Dios no tiene un libro, es una forma de decir: y tú me conocías. Y allí estaban todas las cosas delante de ti, lo que yo iba a hacer. Sin faltar una de ellas, todo fue tan exacto. Lo que tú sabías de mí. No que me programaste, no, porque Dios no le programa la vida a nadie. Lo que es que conoce de antemano. El salmista se queda anonadado, se queda admirado, se queda maravillado de la omnisciencia de Dios y dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Si me voy a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi casa, allí estás tú. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pues nada te puede esconder, no me puedo esconder de ti. ¿Cuándo vamos a estar fuera de su presencia? Nunca. Y por no tener el conocimiento que debemos de tener, es por eso que cometemos errores y por eso es que pecamos.
Porque si yo entendiera esto, pecaría menos. Porque siempre estaría pendiente, óigame bien, joven, que allí está Dios. Que no hay ningún lugar donde yo me pueda esconder. Que ese era el conocimiento que no tuvo Jonás. Si Jonás hubiese sabido la omnisciencia de Dios, no se hubiera ido tan lejos, ni hubiera pasado el susto del pez. Nosotros somos los llamados, los padres, a vivir una vida de excelencia. Pero vuelvo y repito, ¿cómo la vamos a vivir si somos perezosos para adquirir el conocimiento en Dios? Yo no puedo, para retomar lo que le dije, corregí lo que hice conmigo mayor. Entonces ya me preocupé. Con el segundo, apenas entró a su jardín a los 2 años. Entonces ya no le enseñé versículos de memoria. Ya eran los 2 que estaban. Entonces ya cogiera un versículo y se los leía y se lo explicaba. No me interesa ya si se lo aprenden de memoria. Lo que me interesa es que lo entienda. Porque cuando yo entiendo, nada se me olvida. Lo que se me olvida es aquello que aprendí de memoria y no practiqué más. Explíquele a su hijo. Él se sabe de memoria, aquí lo dicen. A ver, los niños, un versículo. Oye, Israel, que van a estos días que van a ir. Y tú, Jehová ni mató, no le faltará. Pero maestra de escuela dominical, ¿por qué no le pregunta al niño, ahora explícame ese versículo? Ahora explícamelo. ¿Qué entiendes tú por el versículo que acabaste de decir? El aprenderse de memoria no le va. Vea, somos religiosos. No le tiene miedo a la Biblia, no le tiene miedo a la palabra. Mire, hay hermanos que dicen que cuando el diablo ve a un hermano orando tiembla. Entonces la pasará, mejor dicho, con esa enfermedad que da de tembladera, con Alzheimer todo el tiempo. El mal de Parkinson. Estaría el diablo con mal de Parkinson. Porque ¿cuántos hermanos no oramos en todo el mundo? Estuviera el diablo con mal de Parkinson. Tembla así. ¿Sabe a quién hace temblar el diablo? Cuando ve un creyente practicante de la palabra, ¿oyó? Cuando el diablo ve que hay un creyente que practica la palabra, a ese sí le tiene miedo. ¿O usted no se da cuenta en el libro de los Hechos, cuando estos 2 hombres le dijeron a los demonios, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te reprendo? El nombre tiene poder. ¿Por qué los demonios le dieron su tunda a esos 2? Ellos invocaron el nombre.
Pero mira lo que le contestaron los demonios. Una vez prediqué un tema sobre eso que le titulé Conocidos en el infierno. Los demonios le dijeron a Pablo: así las conocemos. Ajá, ¿y ustedes quiénes son? Cuando dijeron a Pablo y así las conocemos, lo que quisieron decir: sabemos quiénes son ellos. Sabemos la vida de ellos. Pero a ustedes no. Y por eso le dieron más muñeca que un 24 de diciembre. Dice la Biblia que los dejaron porque a un practicante de las Escrituras, ¿qué se le va a acercar? Porque un hombre que guarda las Escrituras, o sea, que la practica, él sabe que el nombre cuando lo pronuncia con autoridad. Con autoridad. Que es un hombre que no utiliza el nombre para un regadero de leche. Que se le regó la leche y hay poder en Jesús. Que por todo hay poder en Jesús. Hermano, tal cosa. Ay, hermano, hay poder en Jesús. Mami, mira, hay poder en Jesús. No. Es una persona que sabe que ese nombre es sobre todo nombre. Y que no lo toma en vano. Que no hace chistes con el nombre de Jesús para hacer reír a otros. Que no toma las cosas sagradas como chiste. Y los hijos escuchando. Porque es una familia que se ha propuesto ir hacia la excelencia. Que antes de escoger el versículo que le va a enseñar a los hijos, lo ha estudiado antes, lo ha estudiado. Y entonces el hijo se da cuenta que no lo cogió ahí a la bulla de los cocos. Los niños tienen preguntas que a uno lo dejan. Me pregunta mi hijo pequeño: mami, ¿por qué el salmista dice: alma mía bendice a Jehová? Luego uno, ¿por qué tiene que bendecir a Jehová? Si la bendición antes viene de Él. Cójame ese trompo en uña. Yo no entiendo eso, mami. Alma mía bendice a Jehová. Pero si Él es el que nos bendice a nosotros ahora, ¿qué podemos tener nosotros, mami, para bendecir, para darle bendiciones a Dios?
Le dije, ¿por qué me haces esa pregunta? Oiga bien, hermanos, siempre al hijo pregúntele por qué me haces esa pregunta. Porque a veces usted le puede dar una respuesta que no es la que él piensa. Le voy a decir algo que siempre en seminarios para padres se los digo, en cuanto a la pedagogía con los niños. En un tema, en un semestre de pedagogía en que estábamos, hablábamos sobre las preguntas contra preguntas hacia los menores. Y entonces hablábamos de un niño que llegó donde la mamá y le preguntó: mami, ¿qué es pene? ¿Qué es pene? Entonces la mamá cogió muy bien y le explicó: el pene es un órgano, mi amor, del hombre, míralo, tú lo tienes. Y explicó todo, científicamente todo. Aún en nuestros días hay madres y hermanos que les parece, uy, dijo pene. Es como decir brazo, uña, no tiene ningún, es un miembro del cuerpo. ¡Qué pecado! Y en el púlpito, si es que es ojo, cabeza, mano. Le explicó todo lo del pene. Y en última le pregunta: papito, ¿y por qué me haces la pregunta? Y él le contesta y le dice: mami, es que en el colegio la profesora dijo que oremos por el alma de la abuela de Juanita para que no pene. ¿Qué entendió el niño con todo lo que le explicó? ¿Qué tiene que ver el alma? Entonces siempre pregúntele a su hijo por qué le hace esa pregunta, para que usted pueda dar la respuesta adecuada. Yo le dije: ¿por qué me haces esa pregunta, Win Anderson? Mami, porque en la clase de escuela dominical hablamos sobre esa parte del salmista. Bendice alma mía Jehová, fue el versículo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces la profesora hablaba sobre que debemos ser agradecidos, pero yo toda la clase me la pasé, fue solo en ese versículo en mi mente. ¿Y por qué tenemos que bendecir nosotros a Dios si Él es el que nos bendice? ¿Y por qué no le hiciste la pregunta a la profesora? Ah, pues ahora me va a escribir ya a mí. Mami, porque no le vi cara de que sepa. Y me da pena de que hacerla quedar mal. Yo, bueno, entonces tú debiste de hacerle la pregunta a solas, pero era yo buscando la respuesta, alargándole. Claro que han habido momentos que yo le he dicho a mis hijos: amor, en el momento no tengo la respuesta, pero voy a investigar. Cuando sé que voy a salir con un chorro ahí, que solamente para que sepan que sé, no, señor. Ve, amor, en el momento no tengo la respuesta bien, pero yo voy a investigar y te la voy a decir. Y yo era, Señor, ni a mí se me había venido eso. Y verdad. Entonces se me vino a mi mente y le dije: espérate, vamos a ver
La expresión bendecir aquí en este versículo, ¿a qué se refiere? Porque el bendecir, me acordé que no todas las palabras significan lo mismo en los versículos. Entonces vi que bendecir ahí es una expresión de agradecimiento, o sea, agradece alma mía a Jehová, glorifica a Jehová, magnifica a Jehová, exalta a Jehová. Y bendiga todo mi ser, o sea, y glorifique todo mi ser y exalte todo mi ser. Le cuento qué salvada tan macha me pegó Dios a mí. Yo dije, Señor, te debo una, papá, te debo una. Pero si no hubiese sabido esa clave, el Señor de una me puso, acuérdate que no las palabras significan lo mismo en cada versículo. Y por ahí me fui yo y buscamos. Por eso los devocionales son tan importantes. Hemos perdido sanas costumbres. La iglesia primitiva empezó en casas de hermanos. Dios no hace las cosas por hacer. ¿Usted sabe por qué empezó en las casas? Porque es para enseñarnos a nosotros que la vida cristiana se vive en casa. Que la vida cristiana, el evangelio, se vive en casa. Por eso es que se debe tener en la casa el devocional. Debe haber un espacio en las 24 horas del día para que la familia busque a Dios en familia. No hay forma de unir tanto a la familia como es a través de nuestra devoción a Dios. Escoja el horario. Puede ser en la mañana antes de irse todo mundo a laborar, o puede ser antes de acostarse. Donde se hace ese devocional de familia. No es de media hora ni de una hora, no. Aunque han habido momentos que Dios se mueve de una forma especial. Porque allí es donde nos unimos. Nosotros somos 4. Mi esposo, mis 2 hijos y yo. Y cada uno dirige un día. 5, 10 minuticos ya. Pero el que dirige explica el versículo ese día. Lo escoge y lo explica. Desde pequeñito, a veces, que diga barrabasada, no importa, explique. Y después con mucha prudencia se explicaba, que no le haga sentir a él que no fue así. Y bueno, y vamos a orar entonces por la necesidad de cada uno. Y ahí nos hemos dado cuenta nosotros que nuestros hijos han tenido necesidades que no nos hemos dado cuenta, pero que allí al expresarla. ¿Por qué quieres orar tú, Win? ¿Qué le quieres tú
que Dios haga. Mami, yo quiero orar porque es que en el colegio tengo un problema con un compañero así. El otro es que en la universidad se me está presentando esto. Win, ya tú estás en la adolescencia, ¿no te parece que debemos orar al Señor por los cambios que estás enfrentando en la adolescencia? Ya estás en la edad donde tienes impulso de masturbación, pero ya se te ha explicado qué es y cómo sortearla. Vamos a orar al Señor para que te ayude cuando te llegue su impulso a practicar lo que te hemos enseñado al respecto. ¿Te parece? Me parece bien, mamá, va para esa. Armando, mi esposo, bueno, esto y esto, vengo yo. Nos unimos de las manos y oramos. Cuando tenemos planes, proyectos, entonces ahí, bueno, los proyectos que tenemos, muchachos, queremos hacerles saber, tenemos el proyecto de hacer esto y esto. Vamos a ponerlo entonces en conocimiento de Dios. Es una forma de decir, pero Él ya lo sabe. Entonces vamos a estos planes todos los días los planes, los tuyos, lo eso. Y vamos a orar por la iglesia, por cada hermano. Dios conoce los problemas de cada hermano, de cada situación, de cada familia. Oremos por los misioneros, por todos nuestros hermanos en todo el mundo. No por los pentecostales de todo el mundo, no, por nuestros hermanos en todo el mundo. Porque en otra parte tendrán otro nombre, la denominación, la organización, por nuestros hermanos en todo el mundo, como dijo el apóstol, o como dijo el hombre el discípulo de Jesús, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Hablando después del arrebatamiento. Bueno, oremos por todos los hermanos. En el devocional es que se hace para cumplir con lo que dice la Biblia, orando por vuestros hermanos en todo el mundo. Es la forma de enseñarle a los hijos a que no solamente oren por ellos. Y es más, a enseñarle a orar por ellos, porque ni por ellos oran. Porque ni por ellos oran. Pero escucha bien, antes de iniciar un devocional hay que explicar qué es un devocional. ¿Qué es la oración? ¿Para qué es la oración? Y la confianza que tenemos que tener al exponer nuestras peticiones a Él. Y, óigame bien, y el conocimiento de que debemos tener que Él responderá como Él quiera, no como yo le pida. Que Él hará, que Él actuará conforme a su voluntad, pensando en mi bienestar. Que no me dará lo que yo le pida, si Él sabe que va en contra de mi vida. Porque el que conoce todas las cosas es Él. Él es el único que sabe lo mejor para mí.
Entonces explíquele eso a sus hijos. Dios no nos da a nosotros lo que le pedimos. Dios nos da es lo que necesitamos y lo que nos conviene. Por eso la Biblia dice que el que pida conforme a su voluntad será hecho. O sea, si yo pido conforme a la voluntad de Él, pues me lo dará. Si a mí mi hijo me dice, mami, yo te pido el favor que me dejes barrer la casa, se lo voy a negar. Está pidiendo conforme a mí lo que me gusta. Pues no se lo niego. Así es Dios. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos los dará. Es que la Biblia dice, pide lo que quieras y será hecho. Pedí, se os dará. Lea los contextos, lea los requisitos. Si pides cualquier cosa conforme a su voluntad, Él te lo da. Porque quienes han pedido, levante la mano. Por eso a mí esos testimonios folclóricos no me gustan, hermano. Gracias a Dios, todo lo que le he pedido a Dios me lo ha dado. Puro testimonio folclórico, porque eso es mentira. Porque no todo lo que le pedimos a Dios nos los da. Dios nos da las cosas que sabe que nos van a hacer bien. Y si tú no insistes mucho en lo que estás pidiendo, si tú no insistes tanto y no buscas por tu propio medio, porque ayer hablábamos de la voluntad permisiva y absoluta. Si no te aferras a eso, entonces te dice Dios, bueno, cógelo, pero después vas a llorar. Enséñale eso a tus hijos. Hijo, así como nosotros tus padres no te damos todo lo que pides, menos Dios. Te damos lo que tú necesitas y lo que esté al alcance nuestro. A diferencia que Dios sí tiene todo para darte, pero no te da todo lo que tú pides. Siempre Dios te va a responder conforme a su voluntad, sabiendo lo que a ti te hace bien. Y recuerda que todo lo que Dios permita en tu vida será para bien. Termino con eso. Llega una hermana donde mí y me dice, hermana Olga, usted tiene el teléfono de fulano de tal, uno de los senadores de la República que tenemos allí. Le dije, hermana, pues en el momento no, porque lo tiene mi esposo. Ay, hermana, es que lo necesito urgente, ¿dónde lo consigo? Pues espere, llamo a mi esposo y me dice, hermana, es que imagínese que es que estoy orándole al Señor para que mi hija pase, que ella quiere estudiar en la base naval. Y hemos estado orando y orando, hermana, y ya pasó todos los papeles, pasó todo y no pasó. Entonces quiero llamarlo a él para ver si él habla. Como él tiene contacto y tiene influencia, entonces para que él nos colabore y pase, porque allá no la aceptaron. No era creyente de nuestra congregación, o sea, no era miembro de donde nosotros pastoreamos. Y yo nunca pastoreo oveja ajena. Nunca aconsejo oveja ajena.
El que la trasquila, que la pastoree. ¿Sí o no? O sea, el que le hace todo, el que la está apacentando, el que la está pendiente, es su pastor. Y entonces le dije, hermana, no acostumbro a hacer lo que le voy a decir a usted, pero yo quiero hacerle una pregunta porque siento que si no lo hago, de pronto suceda algo y yo tenga que lamentarme. Usted me acaba de decir a mí que usted estuvo orando a Dios y le pidió a Dios de corazón, ¿cierto, hermana? Claro, hermana, que se haga su voluntad, si es su voluntad que mi hija pase, listo. Y no la aceptaron. ¿Usted por qué necesita la influencia de un mortal? Si hubiese sido la voluntad de Dios, ¿Dios no era suficiente? ¿Usted no estaba orando por la voluntad de Dios? Y ya Dios le dijo que no. ¿Y usted por qué anda insistiendo en meterla? Luego no pedía la voluntad de Dios. ¿Por qué hemos tomado a esas personas como medios que si Dios dice no, las busco a ella para ver si ellos dicen sí? Entonces, ¿usted en quién ha creído? ¿Qué tal, mi hermana? Que él puede mover su influencia y Dios le abra la puerta a él y meta a su hija en la voluntad permisiva de Dios. Y después que esté adentro, si la mete el hombre la cuidará. Él se compromete a ayudarle a meterla, a que ingrese, pero se comprometerá a cuidársela mientras esté allá. Pero si Dios la mete, Dios la cuida. ¿Por qué nosotros no podemos aceptar cuando Dios dice no? ¿Por qué no podemos entender que es para nuestro bien? Se quedó pasmada y le dije, hermana, no acostumbro a estos consejos a personas que no sean miembros de donde nosotros pastoreamos, pero yo siento de Dios que se lo debo decir. Deje de estar esperando en el hombre. Espere en Dios. Se fue y dijo, hermana, le agradezco. No voy a hablar con él. Tiene razón. Y mire, hermanos, pasado unos días llegó la esposa de ese hermano senador de quien estoy hablando y hablando me dice, Olga, hombre, estoy muy apesadumbrada, muy triste. Yo, ¿por qué? Ay, hombre, es que sucedió una desgracia. Imagínate que hace unos meses una hermana llamó a mi esposo que para que le ayudara al hijo, porque no se lo aceptaron en las Fuerzas Armadas. Y hombre, y luchó hasta que por fin lo aceptaron. Hombre, Olga, y hace 3 meses que entró y lo mataron allá. Ay, estoy triste porque, hombre,
Tanto que luchó mi esposo para meterlo, imaginen. Hermano, cuando Dios cierra, no busques abrirla. No busques abrirla tú. Porque Dios te la puede abrir, pero para que no molestes, para que te des cuenta por qué Él no la quería abrir. Enséñale eso a tus hijos. Eso es en la vida hacia la excelencia. Colóquense de pie. Esos son padres que se proponen, que se trazan una meta y es: voy a ser excelente. La excelencia no es sinónimo de intachable ni de perfección, no. Es querer lo mejor para mí, y eso lo verán mis hijos. Que tus hijos se den cuenta que eres un hombre y una mujer de principios. Que no se presta para las cosas turbias. Que enseña principios y los vive. Que todos los días, como hablábamos anoche, se presenta delante de Dios para que Dios le dé la instrucción del día. Que todos los días, como dice la Biblia, somos soldados de Él. Todos los días preséntese a Él y dígale: aquí estoy, mi general. Mande hoy. ¿Qué quiere? ¿A dónde voy? Usama la camahaya. Mande usted, mi general. ¿Para dónde voy hoy? Que no vive el día por vivirlo, no. Él sabe que tiene una responsabilidad como cabeza. Pero que Él sabe que no está solo porque Él tiene la cabeza. Y va a pedir dirección. Que se va a unir con su esposa. La coheredera, la que trabaja a su lado. Que se van a unir, no para estar en contra, no para luchar, no para echarse en cara las diferencias, no, que se van a unir, que van a complementar las diferencias. Que es el padre y la madre que se arrodillan todos los días pidiéndole al Señor: hoy hacia dónde coloco el timón, hoy giro a la izquierda o giro a la derecha, o me voy, Señor, hacia dónde giro el timón de la embarcación que es mi familia. Que no vive una vida folclórica ya, que se levanta y se va para el trabajo, lo mismo ella, no, que ya saben que tienen una responsabilidad, que la meta es la excelencia, porque tiene hijos que necesitan que elijan también la excelencia. Responsabilidad en lo que Dios nos ha mandado. Tú quieres decirle al Señor que hemos fallado,
fallado, pero que tú eres el Dios de las oportunidades. Que tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Que me he equivocado, pero que reconozco y ahora vengo. Y que desde ahora en adelante no voy a iniciar el día si no me he presentado ante ti. Que no voy a guiar mi familia con autoritarismo, sino con tu autoridad que me has delegado. Porque la autoridad que viene de parte de Dios es una autoridad acompañada de amor, de paciencia, de bondad. Es una autoridad que viene acompañada de ejemplo. Por eso dijo el Señor a través del apóstol, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. ¿Qué están viendo tus hijos en ti? Que sirves con mediocridad. Que el cargo que Dios te ha dado lo sirves con mediocridad. Que te escuchan decir que cuando se acabará el año para entregar este cargo. ¿Qué clase de hijo estás levantando? Que te ven como adoras al Señor aquí. Yo creo que este es un momento de mucha solemnidad entre Él y yo. Donde tenemos que decirle, Señor, he errado por ignorancia. He creído que dirigir a mis hijos es llevarlos al culto, leerle la Biblia y ya, y que ellos vean en mi casa diferente. Padre, no me he preocupado por el ejemplo que les he dado. ¿Por qué? Porque yo mismo no he cambiado. Ellos ven una hipocresía. Ven al de la iglesia tan amable, tan pulcro, tan amoroso, pero no así en la casa. Porque vivo una vida doble, sencillamente porque yo no me he convertido de verdad. Porque yo no he limpiado mi corazón. Porque me ha interesado más lo que vean. Mis acciones son contrarias a lo que hablo. Por eso mis hijos nunca podrán elegir el camino hacia la excelencia, porque yo no les he dado ese ejemplo. Pero tú que eres rico en misericordia, dile: vengo hoy a ti.